Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar el tiempo de alabanza, nos ponemos de pie y vamos a comenzar con Tu gracia me alcanzó. Jesús se levantó.
Podéis tomar asiento. Ahora vamos a pasar a la lectura de Génesis 4 del 1 al 10, que va a ser Manuel. Muy bien, buenos días, y que es verdad que la gracia de nuestro Señor triunfó y con ella hoy nos apropiamos de esa gracia para poder estar aquí. Muy bien, dice así en la palabra del Señor en Génesis 4 del 1 al 10. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de su oveja, de los más gordos de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no será enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Amén. Me gustaría tener un pequeño pensamiento con ustedes sobre estos textos. Y pensando, leyéndolo ayer, pues hice una recapitulación un poco del capítulo anterior también, para ver en ese contexto en el que se encontraba este texto, y veía cómo Adán y Eva habían pecado, y Dios pues profetiza de alguna manera, entre comillas, ¿no?, pues una serie de cosas a ellos, a la serpiente, en cuanto a que se arrastraría, y que sobre la simiente de la mujer pues sería herida la cabeza de ella, de la serpiente. A la mujer también le habla sobre aquellos dolores que iba a tener y el enseñamiento del hombre sobre ella. También sobre el hombre, que tendría que trabajar, que tendría que cultivar la tierra de una forma dura, no iba a ser fácil. Y luego ya Dios le hace esas túnicas de pieles, que tuvo que hacer aquel sacrificio de aquellos animales para vestirlos, y ya se produce la separación con Dios. Ya son echados, podemos decir, de la presencia del Señor. Y ya llegamos a este capítulo 4, donde ya están Adán y Eva solos y experimentando pues todas las cosas que le había dicho el Señor: los dolores, el cultivar, la serpiente. Es curioso lo de la serpiente, porque una vez en un documental vi las serpientes cómo se levantaban enteras, y se supone que antes andarían levantadas, ¿no? Pero ya a partir de la maldición del Señor, de alguna forma, pues van arrastrándose, aunque en algunas peleas se levantan, ¿no? Pero su vida es arrastrándose. Y tuvieron su primer hijo. Tendría, como le había dicho el Señor, que es Caín. Dice que el significado es adquirido o adquirir. Quizás pensando también la promesa que le había hecho el Señor, la promesa de que de esa simiente pisaría o dañaría la cabeza de la serpiente, ¿no? Y pensar en ese hijo, pensando que lo tenían allí entre sus brazos, ese primer hijo, y que iba a ser esa promesa. Luego también nació Abel, y los dos pues fueron educados, enseñados de la misma manera. Le enseñarían la
las formas del Señor, cómo era el Señor, qué le decía el Señor, lo que le agradaba al Señor, lo que no. Eso son cosas que yo pienso, pero que posiblemente sería así. Y entonces pues llegó el momento de traerle ofrendas al Señor. Y Caín dice que le trajo, como hemos leído, del esfuerzo, de lo que él había cultivado, sin duda alguna, de ese esfuerzo, de esa maldición también, de alguna forma, que tenían que sufrir. Y no dice que llevó lo mejor, simplemente dice que llevó una ofrenda de lo que había cultivado. Y luego Abel pues nos menciona que le llevó un animal, y el más gordo, el mejor, uno de los más gordos, el mejor. Los dos habían tenido esa misma enseñanza. Querían hacer los dos lo mejor, sin duda alguna. No pienso que Caín en su mente pues pensaría, yo creo que esto es bueno, hizo aquello, y el otro pues también pensó lo que debía hacer y también. Sin embargo, uno agradó a Dios y el otro no agradó en absoluto. La reacción fue rápida, el semblante de Caín rápidamente se notó. Y sin duda alguna nuestro semblante, nuestras caras, nuestras expresiones, ahora porque tenemos mucho las mascarillas no se nos ve tanto, pero dice mucho de nosotros, de lo que hay en nuestro interior. Refleja el fruto. Y sin duda alguna, cuando Caín vio que no agradó su ofrenda, su semblante cayó. Dice que cayó y que era fruto de su pecado, de lo que había en su interior. Por eso en el versículo 7 a continuación le hace una advertencia al Señor y le dice, tú sabes lo que quiero, de alguna forma, pero si no lo haces, ahí está el pecado. Dice que está allá a la puerta, como hay un comentarista que decía que era como un león que está allá a la puerta esperando. Y si tú sales, pues está pronto para devorarte y para atacarte ese pecado y toma posesión de ti. Y se enseñoreará de ti y tomará dominio sobre ti. Pero que si no lo haces, pues, y tú dejas tomar el control y no te dejas influir, pues por las emociones, lo que él pensaba, su emoción, su sentimiento, o por lo que le decían otras personas o cualquier otra cosa, sino que tienes que llevar los pensamientos a Dios. Como dice un versículo en 2 de Corintios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Como también dice en Proverbios, que dice que porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Los dos son complementarios. Como es tu pensamiento, en Proverbios 23:7 dice, así es tu corazón. Y como dice en Corintios, debemos de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Pues que el Señor nos bendiga siempre con su palabra, tan rica, tan bendecida allá donde leamos, y cuánta enseñanza podemos sacar de ella. Que aprendamos en todo, desde que nos salvamos, que no podemos hacerlo por obras, sino que tenemos que hacerlo por la gracia del Señor, por fe, hasta nuestras actuaciones y nuestros pensamientos, no lo que nosotros creamos, sino que diga su palabra y actuar conforme a ella. Porque el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias una vez más, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por que es tu día, Señor. Y gracias porque hoy podemos celebrar una vez más, Señor, tu sacrificio allí en la cruz. Tu muerte, tu resurrección, tu ascensión, tu nacimiento, todo lo celebramos hoy, Señor. Recordando con este pan y con este vino, Señor, tu cuerpo y tu sangre, Señor. Gracias, Señor, porque podemos adorarte, podemos alabarte con estas canciones y con todo nuestro ser, Señor. Ayúdanos tú, Señor, a tener ese discernimiento para hacer todos nuestros pensamientos, llevarlos cautivos a ti, Señor. Gracias. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie de nuevo y vamos a seguir cantando. Grande es tu fidelidad. Tu compasión
podéis sentar. Bueno, pues los niños ponían su clase. Buenos días. ¿Cómo estamos esta mañana? Voy a quitar la mascarilla para que yo pueda respirar bien y que me podáis ver la cara. Bueno, vamos a buscar otra vez, no vamos a leerlo ahora mismo, pero vamos a leerlo a lo largo del sermón hoy. Génesis capítulo 4, lo que acabo de leer Manolo. Y vamos a seguir nuestra serie de sermones como ya llevamos, eso va a ser la octava, es la forma de decirlo, semana. De esa serie de mensajes, las preguntas de Dios. Estamos examinando las preguntas que Dios preguntó a individuos en las Escrituras y lo que podemos aprender de esas preguntas y lo que Dios estaba haciendo, exponiendo las malas formas o fuentes de pensamiento, malas formas de pensar en los hombres y en las mujeres. Y también a través de esa pregunta está apoyando a la persona que recibió la pregunta, que fue preguntado, a entrar en una relación más profunda con él. Pero todo depende de cómo vamos a reaccionarnos a la pregunta que nos está preguntando, ¿no? Y nosotros podemos aprender muchísimas cosas de esas preguntas, como hemos visto en esas 7 semanas, y eso va a ser la octava, gracias Manolo. Y hoy vamos a tocar una pregunta, creo que nosotros conocemos el pasaje bastante bien, ¿vale? Porque cada persona que está aquí lleva un tiempo en el Señor y los que no están tan familiares con ese pasaje, con esa pregunta, pues después de hoy vas a conocerlo bastante bien. Y la pregunta es, ¿dónde está tu hermano? Yo sé que hay realmente 3 preguntas aquí, 2 preguntas de Dios y luego una pregunta de Caín en que podemos enfocarnos en ese pasaje, pero vamos a enfocarnos en esa primera pregunta porque es después de esa pregunta vemos una conversación entre Caín y Dios que nos puede enseñar muchas cosas. Y una cosa en concreta que vamos a mirar hoy. ¿Dónde está tu hermano? Vamos a orar y seguimos con los pensamientos del mensaje. Padre, sea gracias por ese día maravilloso que nos has dado. Gracias por ese tiempo que tenemos entre hermanos para reunirnos aquí, para abrir tu palabra, no solamente para leerla como hemos hecho antes al principio de esa reunión, y también hemos escuchado lo que Manolo tenía planeado para compartir con nosotros, lo que tú has puesto en su corazón para compartir. Creo que lo que vamos a mirar ahora acerca de esa pregunta que tú preguntaste a Caín, creo que va mano a mano, que son pensamientos bastante relacionados el uno con el otro. Y ayúdanos a entender bien lo que estás haciendo en esa pregunta, a través de esa pregunta, para que podamos ver la reacción de Caín y también que nosotros podemos ver cómo aplica esa pregunta a nuestras vidas y lo que va a ser nuestra respuesta a lo que tú estás intentando enseñar a Caín a través de esa conversación. Te pido esas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Como sabéis, la historia llevamos desde hace 3 semanas hablando de Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, y hemos enfocado en las últimas 2 semanas en Génesis capítulo 3. Pero sabemos, en capítulo 1 vemos la creación de Dios, vemos cómo Dios creó todo el mundo desde la nada, empezando con solamente diciendo las palabras, utilizando su voz, y las cosas fueron hechas así, ¿no? De nada a algo, ¿no? Es la forma que Dios hizo toda la creación, hasta que llegó al día 6 de la creación, cuando Él creó el hombre, pero también el hombre y la mujer, ¿vale? Y en ese momento Dios cambió su forma de crear las cosas, como hemos aprendido y como sabemos.
en vez de solamente decir la palabra y estaba hecha la cosa, sino Dios metió sus manos en el barro de esa tierra para formar el hombre y luego sopló ese aliento que tenía Dios para dar vida al hombre y también a la mujer. Y eso fue el día sexto, y después del día sexto, pues sabemos que Dios dijo que fue buena en gran manera. No solamente que fue buena lo que ha hecho, sino que fue buena en gran manera, que fue como la culminación de su creación. Y sabemos que el día séptimo descansó Dios de todo lo que hizo. Y luego el capítulo 2 es un enfoque aún más en ese día sexto de la creación. Sabemos esto. Es la forma en que Dios creó al hombre también, el tiempo que pasó entre la creación del hombre y luego que Dios creó la mujer. Y llegamos al final del capítulo 2, hemos visto la semana pasada ese versículo 25 que dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y eso es como terminó la creación de Dios. Y luego tenemos el capítulo 3 de Génesis, como hemos estudiado esas últimas 2 semanas, que cuando todo cambió, cuando el pecado entró a través de esa conversación con Eva, con Satanás, con esa serpiente que estaba ahí hablando con ella, dudaron de la bondad de Dios, de la provisión de Dios y todo lo que Dios les había dicho. Ella comió primero y luego dio a su marido y él también comió. Y entró el pecado. Y después de este momento, pues, la maldición de Dios. Y llegamos al final y que Dios tenía que expulsar a Adán y Eva después de darles las túnicas de pieles para cubrir su pecado, para tapar su vergüenza, para tratar con su culpabilidad que sentía en ese momento. Y es cuando realmente llegamos en el capítulo 4. Y como Manolo ya ha dicho y también lo que hemos leído en el capítulo 4, es cuando van a empezar con el mandamiento de fructificar, ¿no? Es cuando van a empezar su familia y vemos esa cosa tan maravillosa que el plan de Dios va funcionando. Porque el plan de Dios desde siempre, desde el principio de Adán y Eva, era que tuvieran una familia, que fueran fructíferos en la tierra y que ellos tuvieron que no solamente sojuzgar la tierra, sino rellenar o llenar la tierra con su descendencia. Eso fue el plan de Dios desde el principio. Y ellos ahora están funcionando como Dios quería en ese momento, aunque imperfectamente, gracias a la maldición y gracias al pecado. Y vemos esa historia tan maravillosa que Adán y Eva estaban ahí. Eva conoció a Adán y vemos ese momento en versículo 1, no vamos a leerlo en ese momento, en que dio luz a Caín. Estamos hablando de Eva, obviamente. Que Eva dio luz a Caín y me encanta su forma de expresarse después del nacimiento de su hijo Caín, su primer hijo. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. A mí me encanta, fue como una celebración, fue como una fiesta en que ella estaba tan agradecida por Dios o a Dios por lo que Dios había dejado pasar en su vida, en tener ese primer varón. Y luego vino Abel, el segundo hijo. No había tanta celebración que vamos a examinar esto un poco más adelante. Y sabemos que los dos son labradores. Caín es un labrador o trabajador de la tierra. Y Abel es un hombre que trabaja con los animales, con el ganado, ¿no? Los dos son fieles a hacer su trabajo, fieles a hacer lo que tuvieron que hacer en la familia. Y lo que me encanta es que estaban ahí trabajando los dos, funcionando como una familia debe funcionar. No sé por cuánto tiempo, pero sabemos que fue por un tiempo, porque aunque siguieron viviendo en familia, pues sabemos que tuvieron que actuar de una forma independiente. Trajeron ofrendas independientemente el uno del otro, ¿no? Caín con su ofrenda y Abel con su ofrenda. Y sabemos que la ofrenda de Caín fue
de su labor de la tierra, ¿no? Las verduras, las frutas, cosas así que él estaba trabajando. Sabemos que Abel trajo ese primogénito de entre sus ovejas y como Manolo ha dicho, no solamente el primogénito, sino de lo mejor, lo más gordito, ¿no? Él trajo su ofrenda y sabemos que ofrecieron los dos su ofrenda a Dios, y sabemos que la ofrenda de Abel fue recibido con agrado y lo de Caín no fue recibido con agrado. Y sabemos que en ese momento Caín tenía que tomar una decisión, porque Dios sabía lo que pasó en la vida de Caín. Él podía ver, como Manolo ha dicho, como su cara, ¿no? Con esa cabeza ahí abajo, el enfado entrando en su corazón. Él estaba en una postura y que Dios va nombrando que el pecado está en la puerta. Tienes que tomar una decisión. O vas a hacerlo bien, como ha hecho tu hermano, o vas a hacerlo mal y mira, el pecado va a entrar en tu vida y vas a sufrir aún más las consecuencias del pecado. Y sabemos que después de ese momento salió a hablar con su hermano y ahí en el campo mató a su hermano. Caín mató a Abel. Y él sabía o pensaba que podía hacerlo sin nadie pillar lo que ha hecho. Bueno, después de tiempo sus padres van a preguntar, ¿dónde está tu hermano? Y él puede, no sé, falsificar una historia de que él salió, no quería estar en casa, lo que sea, pero un día alguien va a pillar lo que ha hecho Caín. Pero lo que no sabía, que no podía esconderse de Dios. Y es cuando Dios entró en ese escenario, en ese momento, para preguntar esa pregunta que hemos mencionado en el versículo 9, ¿dónde está tu hermano, Abel, tu hermano? Y la respuesta de Caín es muy, que nos da una imagen o una vista en el corazón de este hombre. Él respondió, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Podemos ver lo que hay en su corazón, ¿no? Y le dijo Dios, ¿qué has hecho? Porque la sangre, dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y es la historia. Y después de eso vemos cosas que van a pasar a Caín, una marca, otra maldición, y cómo es Caín en la tierra, un hombre de lucha, un hombre de guerra, un hombre en que nunca va a tener paz en su vida. Pero todo empezó desde ese escenario que vino después del pecado de Adán y Eva. Y yo quiero echar un vistazo a algunas cosas que vemos aquí en ese pasaje que nos da más entendimiento de lo que pasó, pero más entendimiento de lo que estaba pasando dentro de Caín. Porque muchas veces enfocamos en Abel, muchas veces enfocamos en Dios, muchas veces enfocamos en solamente el acto del pecado, pero no enfocamos en el hombre muchas veces de Caín y cómo estaba pensando y cómo llevó a él a ese momento en que va a matar y convertirse en el primer asesino de la historia del mundo. Entonces, quiero echar un vistazo rápidamente a lo que es la identidad de Caín. La identidad de Caín. Versículos 1 y 2 dicen, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová era querido varón. Podemos imaginar la voz que estaba diciendo esto Eva después del nacimiento de su primer hijo. Y luego dice, después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Sabemos que hoy día podemos ver algo que se llama favoritismo mucho en las familias, ¿verdad? La verdad es que sí. Pero no es algo nuevo, es algo que podemos ver desde el principio, desde la primera familia. Y es una cosa que creo que podemos ver claramente aquí. No solamente aquí, sino que podemos verlo
en otros sitios en Génesis. Por ejemplo, no voy a recordaros de todos los momentos cuando vemos favoritismo, pero uno que es más famoso es Isaac. Isaac favoreció a Esaú, pero también Rebeca, la mujer de Isaac, también favoreció a Jacob. Entonces tenemos que saber una cosa, el favoritismo es algo que puede dividir. Génesis 25, versículo 27 a 28 dice, y crecieron los niños, estamos hablando de Saúl y Jacob, fue diestro en la... y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habita en tiendas, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su caza, mas Rebeca amaba a Jacob. Entonces vemos un poco de favoritismo, ¿no? El padre Isaac estaba en una relación más profunda con Esaú, y Rebeca, la mujer de Isaac, amaba más a Jacob. Puedes verlo aquí en el principio con los primeros hijos también, con la primera familia. Podemos ver esto solamente a través, no solamente, sino bastante enfocado en la forma en que reaccionó Eva al nacimiento de los dos. Eva estaba tan feliz cuando nació Caín que decía, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y el versículo después, sin celebración, sin ningún aviso de felicidad, de gozo, después dio a luz a Abel. Y ya está. No hay más mención, no hay más información que tenemos acerca de Abel y su nacimiento, sino que más adelante, cuando es mayor, es pastor de ovejas. Es la única información que tenemos de Abel. Es la única información que realmente podemos sacar de esos versículos. Que Caín fue un hijo esperado, un hijo deseado, un hijo de celebración, pero Abel no tanto. Y podemos ver eso también a través de los nombres que Eva y Adán dieron a Caín y Abel. Como hemos visto, gracias a Manolo, que Caín, el nombre, significa adquirido, pero también significa poseído. Es algo deseado. Cuando tú quieres adquirir algo, es algo que deseas, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Estáis conmigo? La verdad es que sí. Y cuando logras esa cosa, ¿qué sientes? Gozo, alegría, por adquirir lo que deseaste y ahora lo tienes en tus manos y puedes disfrutarlo. Pero el nombre de Abel significa vanidad y vapor. ¿Qué podemos sacar de ese nombre? ¿Cosas buenas o cosas malas? Realmente cosas malas. Porque cuando estamos hablando de vapor, no estamos hablando de algo que dura. No estamos hablando de algo que realmente tiene su forma, tiene su estructura. El vapor es nada. Está aquí por un momento y luego se va. Y podemos ver el contraste entre esos dos hermanos, no solamente a través de la celebración de su nacimiento, sino también de sus nombres. Y la pregunta es, ¿cómo podemos ver la identidad de Caín en ese momento? Pues sabiendo que él fue celebrado y su hermano no. Sabiendo el significado de su nombre, y en ese momento, en esa época, pues el significado del nombre realmente fue muy importante. ¿Qué puede pensar Caín en ese momento? Pues yo soy mejor que mi hermano. Mira, que yo soy el deseado. Mi madre celebró mi nacimiento. Yo soy mejor que mi hermano Abel. No importa lo que dicen los demás, no importa lo que piensan los demás. Es mi identidad. Yo soy el hijo mayor, pero no solamente en la secuencia, sino también en deseo, en celebración y en amor. Realmente podemos ver en Caín, a través de ese pasaje, a través de esa celebración y a través de su nombre, un hombre bastante egoísta.
un hombre bastante centrado en sí mismo, pensando que era mejor que su hermano. Caín y Abel son contrastes completamente diferentes. Tenemos que recordar que Caín es el primer asesino, pero Abel fue el primer matado o asesinado de la historia. Son contrastes totalmente. Podemos ver su forma de ver a sí mismo a través de sus acciones. Podemos ver lo que hizo Caín más adelante en ese capítulo, en ese pasaje que hemos leído. Podemos ver su egoísmo, podemos ver su egocentrismo, podemos ver su identidad en lo que hizo con su hermano, pensando solamente en sí mismo. Dios no recibió mi ofrenda, pues mato a mi hermano, porque yo soy mejor que él. Es su identidad. Yo soy el querido. Yo soy el adquirido, yo soy el poseído, yo soy el deseado, yo soy el primer hijo, el primero de la promesa, de la fructificación en la tierra de mis padres. Entonces yo soy mejor. Y eso nos lleva a ver una cosa bastante interesante, la fe de Caín. Me dices, pues así como podemos ver la fe de Caín en estos versículos, pues vamos a echar un vistazo. Versículos 3 a 7. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó, porque yo quiero decir ensayar, ¿no? Esa palabra, que no es la palabra. Ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está en la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Debido a su identidad, Caín pensaba que su ofrenda era buena, fue correcta, que la ofrenda era exactamente lo que tenía que traer y que debería ser aceptada. Debido a su orgullo, debido a quién es Caín o quién era Caín, pues él pensaba que mi ofrenda es suficiente, no importa lo que es, porque yo soy mejor que mi hermano. Y cuando fue rechazado por Dios, tenemos que recordar, cuando Dios dice que Abel y la ofrenda fueron mirados con agrado, eso no es solamente la ofrenda, sino la persona, el hombre que trajo la ofrenda. Y lo que podemos ver es la misma cosa en el negativo, que Caín no fue mirado con agrado, tampoco su ofrenda. Es un rechazo total de Dios, no solamente de la ofrenda de Dios, sino también de la ofrenda de Caín, sino también del hombre. ¿Podemos imaginar esto? Tú tienes la identidad que yo soy el adquirido, yo soy el poseído, yo soy el querido, mi hermano no tanto. Y ahora vengo con mi ofrenda, y luego viene mi hermano con su ofrenda, y Dios dice, pues esto no, y esto sí. ¿Podemos imaginar lo que pasa en su cerebro, según su identidad? Tenemos que ver una cosa. Desde la base de su identidad también podemos ver la fe que tenía Caín, y su fe estaba puesta no en Dios, sino en sí mismo. Esa es la razón por la cual su ofrenda no fue aceptada. No por lo que era, quizás también,
pero sino que Dios miró al hombre y no miró al hombre con agrado tampoco su ofrenda. Pero la ofrenda no fue recibido con agrado por lo que era, sino por la actitud, por la fe que estaba en el corazón de cada hombre. Herbert Lockyer dijo, debido a que el corazón de Caín estaba desprovisto de amor, su sacrificio no tenía corazón y por lo tanto era miserable, inútil y inaceptable para Dios. No por lo que era la ofrenda, porque no sabemos si eso fue una ofrenda de sacrificio, de expiación, que tiene que ser de sangre, quizás. Pero todavía el sistema de los sacrificios no ha sido dado a los hombres para la expiación del pecado. Aunque vemos el primer sacrificio de ese animal en el huerto de Edén para que Dios podía tratar con el pecado de Adán y Eva. Pero todavía no hay un sistema de sacrificios para la expiación del pecado. Pero sabemos que más adelante en ese sistema hay ofrendas de comida, ofrendas de pan, ofrendas de muchos tipos, no solamente de corderos, no solamente de ovejas, no solamente de sangre, sino también de comida. Entonces lo que hizo la ofrenda de Caín no aceptable no fue la ofrenda, sino el hombre, el corazón. Lo que estaba en su corazón. La fe de Caín estaba en sí mismo y en lo que él podía hacer con sus manos. La ofrenda de Caín estaba basada en lo que él podía hacer. Su ofrenda fue un producto de sus manos. Esa verdad está en contraste directo con la ofrenda de Abel. ¿Qué fue la ofrenda de Abel? El primogénito de entre las ovejas y el más gordo de ellas, ¿no? ¿Qué tenía que hacer Abel? Proteger a la oveja, ya está. No tenía que quitar las hojas malas, no tenía que labrar la tierra, no tenía que hacer nada, sino ponerle en un lugar seguro y luego la naturaleza y Dios va a cuidar de lo demás. No fue un labor de sus manos, sino que fue parte de la creación de Dios. Obviamente su ofrenda fue aceptada y mirada con agrado de parte de Dios. Pero no solamente por lo que era una ofrenda de sangre, sino podemos ver algo diferente en Abel que hemos visto en Caín. La fe de Caín fue basada en quién era él, en su identidad, en sí mismo, pero la fe de Abel fue algo totalmente diferente. Estaba puesta en Dios. Hebreos 11, versículos 1 a 4 dice, lo he puesto en inglés. Perdón, yo voy a buscarlo rápidamente. Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Qué diferencia podemos ver de Caín y Abel en cuanto a su fe? Pues la fe de Caín estaba basada en sí mismo, estaba puesta en sí mismo. Estaba puesto en su identidad, que era el primer hijo, que era el adquirido, el poseído, el querido hijo de Adán y Eva. Pero la fe de Abel fue puesta en Dios. Y esa razón está registrado su acto, su ofrenda aquí.
Aunque no sabemos más información sobre quién era Abel y cómo era Abel, sabemos que fue un hombre de mucha fe. Y a mí me encanta lo que dice el versículo 4 aquí, hablando de su testimonio. Alcanzó testimonio de que era justo. Solamente Dios puede hacer al hombre justo, ¿verdad? Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Es decir, que lo que sabemos de él es que fue un hombre de gran fe en Dios. Y aunque no vivió muchos días en la tierra y que fue asesinado, pues seguimos hablando de su fe. La fe de Caín fue algo totalmente diferente. No pasamos tiempo hablando de su gran fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Caín mismo fue el enfoque de su fe. La distinción entre Caín y Abel y cómo sus ofrendas fueron tratados por la parte de Dios fue causa de su fe. Fue causa de lo que estaba en su corazón. Por eso dice, miró a Caín y a su ofrenda, no con agrado. Y que miró a Abel y miró a su ofrenda con agrado. La fe de Caín estaba puesta en sí mismo, pero lo de Abel estaba puesta en Dios. Por eso Caín se enfadó. ¿Por qué? Lo que había pasado aquí no encaja con lo que pienso de mí mismo. Es lo que estaba pensando Caín. Lo que acabo de pasar aquí, que yo soy el mejor, yo soy el hijo favorecido de mis padres, lo que acaba de pasar aquí no encuadra con lo que pienso, no encuadra con mi identidad, no encuadra por dónde está mi fe. Y él empezó un proceso de enfado y es la razón por la cual Dios estaba ahí avisándole, mira, hasta ese momento estás bien, no ha terminado la historia. No ha terminado la historia en un pecado. Pero tienes que tener cuidado, porque si haces mal, pues el pecado está en la puerta. Es la fe de Caín que le llevó a hacer cosas en contra de lo que dice Dios, en contra de lo que él sabía de las historias, del testimonio que ha dado sus padres de quién era Dios. Y que él estaba más enfocado en sí mismo. Y por eso decayó su forma de ser, ¿no? Su forma de ser visto. Fue obvio a Dios que él empezó con ese proceso de enfado. Entonces hemos visto la identidad de Caín. Hemos visto la fe de Caín que estaba puesta en sí mismo. Pero ahora vamos a echar un vistazo rápidamente al malentendido fatal de Caín. Pues los versículos 8 a 10 dicen, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, con un plan, ¿no? Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Aquí es donde encontramos la pregunta en que estamos examinando. ¿Qué debemos entender de esa conversación? Pues la implicación de la pregunta era que Caín tenía una responsabilidad hacia su hermano. Es la implicación que vemos en esa pregunta. Es la razón por la cual Caín respondió de esa forma. Yo no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Con ese enfado, con esa forma de expresarse, Caín entendía la implicación. Caín entendía lo que estaba diciendo Dios. Caín entendía que Dios esperaba algo diferente de lo que él ya había hecho.
Caín tenía que cuidar de su hermano. Eso es lo que Dios está diciendo. En esa pregunta Dios estaba exponiendo la mala forma de pensar de Caín. Caín, tú piensas que tú eres el mejor que todo, que tú eres el enfoque de todo. No importa lo que los demás piensan, no importa lo que pienso yo, el Dios del universo, que yo pienso de ti, tu forma de pensar realmente te llevó a hacer cosas vergonzosas, cosas que son pecado. Debido a su identidad de que era mejor que su hermano, puso su fe en sí mismo y en vez de en Dios, que le llevó a entender mal el deseo de Dios para su hermano, ¿no? O para los hermanos Caín y Abel. Y las interacciones no solamente entre familias, sino entre todos los seres humanos. Y que él mató a su hermano. ¿Sabe lo que quería Dios de Abel y Caín? Amor, paz, un tratamiento agradable, ¿no? Un tratamiento familiar. ¿Y sabe lo que Dios quiere? Incluso hoy día, la misma cosa. Pero no solamente para los que son de la misma familia natural, sino que Dios quiere esto para la familia suya. Y que nosotros tratamos no solamente con nuestra familia espiritual, con ese tipo de amor, sino que Él quiere que nosotros tratamos con todos los seres humanos de la misma forma. Romanos 12, versículo 18, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Dios, en el momento del asesinado de Caín, ¿no? De ese pecado de Caín, Dios quería la misma cosa, paz para con los hombres, y que los hombres están tratando con paz el uno con el otro. También Mateo, eso es Jesús hablando en su sermón del monte, Mateo 5, versículo 43 a 45. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué quiere Dios? Es igual de lo que quería en el día de Adán y Eva, es el mismo que Él quería en el día de Caín y Abel. Es igual que hoy día, que Él quiere que nosotros tratamos con todos los hombres, con todas las mujeres, no solamente los de nuestra familia, con amor, con cuidado, que cuidamos bien de los demás que viven en esa planeta. Que la respuesta es, pues claro que sí, somos guardamos de nuestros hermanos. No solamente los que están en ese salón de culto, sino los que son de la familia de Dios y también nuestros hermanos de los seres humanos, también guardamos de ellos, pero de otra forma. Cuidando de ellos es explicarles lo que Dios dice en su palabra, amándoles, expresando el amor de Dios hacia ellos, mostrándoles lo que es Dios y lo que Dios ha hecho por ellos. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? ¿Cómo podemos mirar a lo que hizo Caín, a su identidad, a su fe y también a su mala forma de entender lo que fue el deseo de Dios? ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas? El deseo de Dios para cada uno de nosotros es igual que el deseo que tuvo para Caín y Abel. Como he dicho antes, el cuidar de otros, especialmente los de la familia de Dios. Dios nos ha convertido en familia a través de su sacrificio
Bueno, el sacrificio de Jesús, su Hijo. Entonces, a través de ese sacrificio, nosotros hemos entrado en la familia de Dios. Y Dios dice en su palabra que Él quiere que nosotros mostramos su amor aún más a los que son de la familia espiritual. Gálatas 3, versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 4, 5 a 7 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y a través de la raíz de esa relación que tenemos el uno con el otro en la familia de Dios, Dios nos manda, eso es Jesús hablando en Juan 13, versículos 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En eso conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Sabes lo que faltaba a Caín en su corazón? No solamente la fe puesta en Dios, sino también amor hacia su hermano. Que él pensaba que no fue llamado a cuidar bien de su hermano y por eso podía meter la mano contra su hermano. Y se convirtió en el primer asesino. Un hombre relacionado con la muerte, con matar a otra persona. Y no actuó según el deseo de Dios. Y sabes que Dios está preguntándonos la misma pregunta. ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué está diciendo Dios a nosotros? No solamente dónde está físicamente, sino cómo es nuestra actitud en relación con nuestro hermano o hacia nuestro hermano en Cristo. A veces es difícil, a veces es complicado porque hay problemas, hay conflictos, hay momentos en que enfadamos con nuestros hermanos en Cristo. Pero ¿sabes una cosa? Debemos tratar con esas cosas bíblicamente, no según lo que nosotros pensamos, para que nosotros podamos cuidar no solamente de nuestros corazones y nuestro espíritu y nuestra actitud, sino podemos así cuidar de ellos también. No podemos forzar a nuestros hermanos en Cristo a recibirlo bíblicamente, pero no debemos dejar de actuar según lo que Dios dice en su palabra. Nos está llamando a cuidar de nuestros hermanos, a realmente amarles a pesar de sus acciones, a pesar de cómo sentimos en cualquier momento. Sabemos que Caín estaba ahí con su cara aquí mirando al suelo, con ese cara de enfado, con ese resentimiento en su corazón. Y que Dios sabía, ten cuidado. Si haces bien, pues bien. Si haces mal, pues el pecado está ahí. Y sabemos cómo eligió Caín. Pues tomó la decisión de seguir su identidad, seguir su fe puesta en sí mismo y tomar decisiones que más adelante causan más daño, no solamente a él, sino a su familia y desde ahí a todos los seres humanos. Porque seguimos hablando de este momento. ¿Dónde está tu hermano? Es a través de esa pregunta que vemos lo que Dios realmente quería enseñar a Caín. Que debería cuidar de tu hermano. ¿Qué has hecho? Porque Dios escuchaba la voz de la sangre de su hermano. Y sabes que nosotros a veces hacemos bien
cuidando de nuestros hermanos, cuidando de los demás que están fuera de esta iglesia, de esas puertas. Pero a veces hacemos mal. A veces hacemos mal. Tenemos que estar de acuerdo con Dios, no con nosotros mismos. Y tenemos que actuar según lo que Dios quiere, no lo que quieren los demás, o no lo que queremos nosotros mismos. Es el enfoque que vemos aquí. Caín fue rechazado de Dios y su ofrenda por lo que estaba en su corazón. No por la consistencia de su ofrenda, sino que Dios podía ver su corazón y lo que estaba pensando, y que no había fe en Dios en su corazón. Había egocentrismo. Tenemos que tener cuidado, porque el pecado está en la puerta. ¿Qué vamos a elegir hacer? ¿Seguir el plan de Dios y cuidar de nuestros hermanos? Eso no implica dejarnos ser dañados o dejarnos ser menospreciados por nuestros hermanos cuando están actuando mal, no. Pero a pesar de lo que está pasando, amarles a pesar de esto. A veces desde fuera, desde lejos, a veces mostrando cosas activamente en nuestra relación con ellos. Pero lo que no debemos hacer es pensar en nosotros mismos, porque así nada bueno puede pasar. Entonces debemos preguntarnos esa pregunta muchas veces. ¿Dónde están mis hermanos? O podemos ponerlo en un lenguaje más actual. ¿Cómo estoy amando a mis hermanos en la fe y a este mundo en general a través de mis acciones y mis actitudes? Y así cuidamos de nosotros mismos y no pisamos fuera de la voluntad de Dios y no entramos en el pecado que está esperándonos en la puerta. Tenemos que tener mucho cuidado, porque es una salida muy ligera y que caemos en el pecado. Vamos a orar. Padre, sea gracias por ese tiempo que nos has dado otra vez. Gracias por todo lo que estás enseñándonos a través de esas preguntas. Padre, yo no sé si los pensamientos han sido bien compartidos, bien expresados, pero yo sé que eso ha sido un mensaje que ha sido planeado por muchas semanas ya, que no fue algo que salió de un momento a otro, sino que eso fue parte del plan desde que yo estaba pensando en esta serie de sermones. Es una cosa que tú has puesto en nuestro camino. Y es justo cuando a nosotros nos hace falta escuchar este mensaje, que cae exactamente cuando tenemos que escucharlo. Yo no sé exactamente en qué situación están todos los hermanos que están aquí reunidos, pero lo que sé es que tu Espíritu Santo está obrando en nosotros a través de tu palabra. Está llevando tu palabra a nuestros corazones y aplicándolo de una forma en que nosotros tenemos que tomar decisiones, elegir si vamos a seguir adelante con lo que tú dices o vamos a seguir con nuestros propios pensamientos. Ayúdanos como hijos tuyos, como familia, cuidar de nuestros hermanos, incluso cuando hemos sido dañados de los demás, de nuestros hermanos en Cristo, o que nosotros hemos dañado a otras personas, que nosotros mantenemos los pies bien firmes en tu palabra, en tu voluntad, para que nosotros no caemos
en el pecado, que no elegimos caer en el pecado, que no elegimos salir de lo que tú quieres, sino que mantenemos nuestra fe puesta en ti, mantenemos nuestros ojos puestos en ti, no en nosotros mismos. Y así cuidamos no solamente de nuestra propia vida espiritual, sino cuidamos de la vida de nuestros hermanos en Cristo. Padre, te pido que si hay alguien aquí o alguien que está escuchando que no te conoce como Salvador, que no es parte de la familia de Dios, que no es parte de esa gran familia espiritual que tenemos como cristianos, te pido que hoy sería el día en que realmente pones su fe en ti, en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz, que es la única cosa, el único sacrificio que realmente puede quitarle la culpabilidad de su pecado, perdonarle de su pecado, y que puede tener la vida eterna que es solamente a través de Jesucristo. Padre, te pido que tú nos guíes en todo lo que hacemos hoy y que nuestros pensamientos no están en nosotros, sino que están enfocados en ti y en lo que tú quieres para nuestras vidas. Ayúdanos a cuidar bien de nuestro hermano, y lo hacemos manteniendo nuestros ojos y nuestro corazón puestos en ti. Te pido esas cosas en Jesucristo. Amén. Pues antes que viene Manolo para darnos los anuncios normales que siempre tenemos, quiero anunciar una cosa que no está en los anuncios. El 24 de este mes es cuando vamos a tener la reunión de jóvenes en nuestra casa, creo. Vamos a hablar de cómo vamos a hacerlo, pero vamos a tenerlo el 24 de octubre de ese mes. Y luego vamos a hacer otro antes que nuestra familia, que salimos para visitar nuestra familia en los Estados Unidos al principio de noviembre o la segunda semana, algo así, ¿vale? Pero vamos a planear el primero del año escolar para el final de ese mes, el 24, y luego planeamos otro antes que salimos nosotros. Pues Manolo. Muy bien, pues nuestros anuncios, el estudio bíblico, el miércoles a las 7:30 empezaremos a un nuevo personaje, que en este caso es Mateo, ¿vale? Nos dará nuestro hermano Diego este estudio de la biografía bíblica de Mateo, el miércoles a las 7:30. Recordad que seguimos teniendo nuestro por tanto y nuestros tataraditos para repartir, y ahora ha traído Justin más cajas, y luego pues recordad que esta tarde tenemos la reunión a las 6 para hablar sobre este 6º aniversario de esta iglesia aquí en Dos Hermanos. Hacemos ahora nuestra ofrenda como habitual, usamos los sobres, marcamos si es para los hermanos en Mallorca, o si es para la iglesia o para ambos, y lo depositamos en el canasto. Así que vamos a orar y pasamos a cantar esa última canción. Señor y Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la predicación, gracias por las canciones, gracias por la comunión de los hermanos, gracias por todas las bendiciones, incluso aquellas cosas que no nos agradan, Señor. Y Padre Santo, rogarte ahora también por esta ofrenda, Señor. Esta ofrenda que ni de ello nos podemos vanagloriar, y realmente es de lo que tú nos provees, Señor, pero que también lo hagamos con fe, con agrado, no por necesidad ni por obligación, sino con un corazón alegre y dador, Señor. Bendícela, Señor, sigue tú proveyendo y ayudando como lo has hecho hasta hoy, Señor, porque si tú provees de los animales, de los pajarillos, Señor, y de todas las cosas, Señor, vistes a las flores, Señor, ¿cómo no lo vas a hacer también con nosotros, Señor? Gracias, Señor, por tu grande amor, Señor. Bendito seas por siempre. En tu nombre, amén. Espero que habéis cogido los elementos de la cena del Señor. Vamos a buscar, mejor dicho, 1 Corintios capítulo 11. Si alguien no ha cogido los elementos, están ahí en el mostrador, el pan y también el mosto. Pues como siempre decimos que los elementos es para la iglesia,
no tiene que ser miembro de esa iglesia, pero pedimos que los que van a tomar son salvos y bautizados y que son miembros de una iglesia en algún sitio, ¿vale? O por lo menos que están salvos y bautizados, mejor dicho, para que podamos cuidar de la pureza de la cena del Señor, ¿no? Y lo que significa para los que son de la familia de Dios. Pues Romanos, 1 Corintios, mi mente está en Romanos. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 hasta versículo 30 dicen: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere, este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces no queremos tener algo en nosotros, un pecado o algo que está en nosotros, que estamos guardando, que puede impedir nuestra habilidad de tomar la cena del Señor dignamente. Entonces vamos a tomar tiempo antes de tomar el pan y también tiempo antes de tomar la copa para asegurarnos de que tenemos una conciencia limpia. No significa que somos perfectos, ¿vale? Pero eso sí significa que ahora mismo no hay otro paso que tenemos que tomar para tratar con las cosas de nuestra vida, que tenemos la conciencia limpia y que nosotros podemos tomar con conciencia la cena del Señor y que no estamos guardando pecado en nuestro corazón, que todo ha sido confesado a Dios, y si es contra otra persona, que hemos tratado con la otra persona también. Pues vamos a tomar algún momento para examinar a nosotros mismos y luego otra vez reunimos para tomar el pan. Pues el versículo 24 de lo que hemos leído en 1 Corintios 11 dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, eso es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Entonces, Gustavo, tú puedes ponerte de pie y dar gracias a Dios por el cuerpo quebrantado de Jesús en la cruz. Señor Padre Santo, te damos las gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. Te pedimos que bendiga estos símbolos, Señor, que nos recuerdan que tú, Señor, te pusiste en el lugar que nosotros merecíamos, Señor. Fuiste humillado, Señor, escupido, Señor, maldecido, Señor, por causa de nosotros. Muchas gracias, Padre, por tu gran amor.
pues como Jesús ha dicho, vamos a comer juntos. Pues también tomamos algunos momentos de silencio para examinar a nosotros mismos antes de tomar la copa. Pues el versículo 25 dice: asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Pues Dani, ¿estás dispuesto a dar gracias a Dios por la sangre derramada de Jesús en la cruz por nuestros pecados? Señor y Padre, te damos gracias, Dios mío, porque tu fidelidad es grande, Padre, y lo demostraste ese día, Señor, en la cruz. Te damos gracias porque aun siendo pecadores, Señor, tú nos bendices, Dios mío, y te damos gracias, Señor, porque tú haces las cosas de una forma completa, Señor, completa, Señor, y gracias a ese sacrificio, Señor, nosotros somos salvos. Gracias por todo, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bebemos juntos. Pues como sabemos, en el momento, en ese aposento alto, Jesús con sus discípulos, después de haber cenado, pues juntaron para cantar algunos himnos. Entonces vamos a ponernos en un círculo aquí y vamos a cantar la última canción, Maravilloso es Él. Entonces vamos a ponernos en un círculo y cantamos juntos.